Pero quiero que hoy vamos a escuchar la palabra del Señor y quiero invitarlo al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y hoy voy a estar hablando acerca de la voluntad de Dios. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de ¿quién? ¿Que está en dónde? En los cielos. Amén. La voluntad de Dios. Mire, la escritura comienza a hablar y a decirnos que no todo el que dice Señor, Señor, que terminaría siendo algo fácil, ¿cierto? Poder decir Señor, aunque la misma escritura también enseña de que una persona no puede decir Señor, Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Usted en algo reconoce la vida de un creyente, de un cristiano, y es que usted va a encontrar en un análisis de las palabras de su día, la palabra Señor, y la encuentra usted muy recurrentemente usada, el Señor y el Señor y el Señor y el Señor, el Señor, el Señor. Ahí usted comienza a darse cuenta de que hay una fe en la vida del creyente hacia Jesucristo. Amén. Pero la misma Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aunque podamos decir por la fe Señor, Señor, la demanda no solamente decir Señor, Señor, sino la demanda es hacer la voluntad del Señor que estamos proclamando. La demanda está en que cada uno de nosotros comencemos a conocer y a entender cuál es la voluntad de Dios. Pero esa voluntad de Dios también es una frase que usamos mucho en nuestra vida cotidiana como cristianos. Y deberíamos tener un mejor entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo me puso en esta mañana a traer una palabra y a enseñar a nuestra vida para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Como seres humanos, Dios nos dio la capacidad de decidir, y eso se llama voluntad. A cada ser humano Dios le entregó esa capacidad de tomar decisiones. Por eso nadie te puede obligar a hacer nada de lo que tú no quieras hacer. Nadie puede tomar decisiones por ti. Tú eres el que las tomas, porque el Señor nos entregó voluntad. Yo no creo que Dios hubiera hecho una serie de personas programadas como robots para que pudieran obedecer lo que Dios quisiera, y que Dios colocara en un botón y los programara para que ellos hicieran lo que Dios quisiera. Dios no diseñó personas así. Dios diseñó personas que deciden en amor seguir a Dios, servir a Dios y amar a Dios. Porque hemos entendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero Dios no hizo gente programada para hacer lo que Él quiere. Dios permitió de que el ser humano pudiera tomar decisiones en su vida y que nadie pudiera intervenir en las decisiones que Él mismo puede tomar. Por eso usted puede hoy decidirse ir a Río Negro esta tarde a comerse alguito. Por eso usted puede decidirse a acostar a dormir. El día de mañana usted decide levantarse a trabajar, porque es la capacidad que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pero así como usted y yo tenemos esa capacidad de decidir y con libertad, siempre y cuando nuestras decisiones no afecten a otros, ese sería el derecho de la decisión. Pero así como nosotros tenemos esa capacidad, así también Dios tiene esa capacidad de decidir, y que la voluntad de Dios está muy por encima de la voluntad nuestra, y que la voluntad de Dios no se somete a la voluntad de nadie, sino que Dios toma sus determinaciones, y cuando Él las toma, Él pasa por encima de cualquier decisión del ser humano. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, el día que partimos de la tierra, el día que nos morimos, no está en nuestro poder decidirlo. Mire, hasta hay gente que ha intentado quitarse la vida y no se ha muerto. Gente que se ha lanzado de puentes altos y han quedado vivos. Y obviamente hay gente que se ha lanzado y no ha quedado vivo. Pero escúcheme lo que le estoy tratando de decir, y es que es la voluntad de Dios la que termina gobernando esos aspectos grandes de la vida. La voluntad soberana de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos entender de que Dios quiere hacer su voluntad en la tierra, y nosotros debemos contribuir al desarrollo de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y quiero
mostrar lo que el Señor comenzó a enseñar y comenzó a dejar ver en la oración modelo que se llama el Padre Nuestro, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que es un modelo de oración para que nosotros oremos. Y miremos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice la escritura de la siguiente manera, Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en ¿dónde? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también en ¿dónde? O sea, algo nos debe quedar claro aquí, y es que la voluntad de Dios en el cielo es un hecho. Dios lo que ha decidido, el cielo está totalmente gobernado por la voluntad de Dios. Por eso los que en alguna ocasión han tenido la experiencia como Pablo de ir al cielo, pueden decir de que hay millones de ángeles cantando, ¿sí? Y lo que la Biblia dice acerca del cielo es de que los ángeles cantan, de que los ancianos se rinden, se postran delante del Señor, porque es el gobierno de Dios en el cielo. Pero esa voluntad del gobierno de Dios en el cielo, Dios quiere que sea introducida en la tierra. Por eso dice la oración modelo, el Padre Nuestro: que venga tu reino y que se haga la voluntad tuya aquí en la tierra como lo es en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Dios que está en el cielo, que gobierna a los ángeles, que gobierna a los arcángeles, que gobierna a los serafines, que gobierna a los querubines, que gobierna a los ancianos, los seres vivientes y todo ser celestial, esa voluntad de Dios debe ser hecha aquí en la tierra, en su vida y en mi vida, y nosotros entenderemos lo bonito que es Dios. Todos pensamos de que el cielo es bello, ¿cierto? De que el cielo es tranquilo. La promesa de Dios del cielo es que en el cielo se enjugará toda lágrima, donde no habrá tristeza, no habrá dolor, donde habrá libertad, ¿cierto? Donde no lo llamarán del banco a cobrarle, donde no lo molestará el vecino con música el sábado en la noche. Amén. El cielo tiene esa imagen para nosotros, un lugar de reposo, un lugar de descanso. Pero ¿sabe por qué? Porque la voluntad de Dios gobierna allá arriba. Por eso es así. Por eso es así, porque Dios gobierna allá arriba. Y por eso el mal no tiene acceso en el cielo. Ya fue sacado. Una muestra del mal fue sacada, y ese es el diablo que anda por ahí suelto y que ya fue juzgado. Y esa muestra de mal fue sacada porque en el cielo no se podía perturbar eso. Pero yo le tengo una buena noticia: la voluntad de Dios tiene que ser hecha aquí en la tierra, y podemos vivir tiempos de paz, tiempos de amor, tiempos de gozo, tiempos de paciencia, tiempos de libertad, por la voluntad de Dios hecha aquí en la tierra. Amén. Pero dice que venga tu reino y que se haga su voluntad. Mire, cuando un reino viene, no permite de que otro reino opere conjuntamente. Si usted de pronto va a la Gran Bretaña o a Inglaterra, llamémoslo mejor, usted no va a encontrar dos reinados. Usted solo va a encontrar una sola monarquía. Va a encontrar a una sola figura que reina. De pronto a nosotros nos cuesta ver un poco el reino, porque hemos estado inmersos en democracias. Y en la democracia nosotros mismos elegimos nuestros gobernantes. Nosotros aportamos a la decisión y a la construcción de una sociedad. Pero en un reinado no funciona así. En un reinado el rey es quien determina todas las cosas que existen. Por eso usted no va a encontrar en una monarquía dos reinados. Así pasa en el mundo espiritual. Por eso usted no va a encontrar cooperando en un mismo lugar dos reinados, dos reinos. Por eso cuando el reino de Dios se introduce, las tinieblas comienzan a correr, los demonios comienzan a salir, todo lo que el diablo genera empieza a irse, porque el reino de Dios comienza a desplazar el reino de las tinieblas. Amén. Por eso cuando usted comenzó a cambiar en el Señor, comenzó a andar en el Señor, cosas comenzaron a salirse, cosas comenzaron a irse. Porque fue el reino de Dios desplazando al reino de las tinieblas. Aún amigos lo dejaron. Aún gente que no le beneficiaba, no le edificaba, no le volvió a hablar. Pero era todo el proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios desplazando con su reino el reino del enemigo.
Y todos los días Dios se está desplazando. Y nuestra oración todos los días debe ser: Señor, venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como lo es en los cielos, así en la tierra. En los cielos hay sanidad, que haya sanidad aquí. En los cielos hay libertad, que haya libertad aquí. En los cielos hay amor, que haya amor aquí. En los cielos hay paz, que haya paz en este lugar, para que tu reino gobierne en nuestras vidas. Amén. Amén. Pero conocemos de que tenemos voluntad. Hemos visto que la voluntad de Dios es desplazar al enemigo. Pero hay algo dentro de nosotros que no nos permite conectar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Hay algo que nos gusta de la libertad que Dios nos dio, la capacidad de decidir que tenemos, que no queremos someter la voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Y el libro de Santiago comienza diciéndole: no digas mañana iremos, haremos tal cosa, haremos aquello, para no mencionar, dice, traficaremos, comercializaremos, haremos todas esas cosas, sin antes decir si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Por qué? Porque cada cosa que hace en la vida, uno debe tener en cuenta el designio de Dios, la voluntad de Dios para eso. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, cuando nosotros no involucramos a Dios en nuestras decisiones, nosotros lo que estamos haciendo es que no tenemos en cuenta la voluntad de Dios y estamos quedando a expensas de lo que nosotros queremos decidir. Y cada vez que nosotros decidimos algo, nosotros debemos hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Miren, lo más bonito de la obediencia es lo siguiente: que la obediencia es hacer lo que otro me manda hacer. Pero lo bonito, ¿sabe qué es? Que el que me mandó responde. Pero cuando yo decido hacer lo que, perdóneme la expresión que voy a hacer, lo que yo quiero y lo que se me da, usted ya sabe la expresión, suena fea, pero cuando uno decide hacer, uno responde por las decisiones de uno. Pero a nosotros, escuche, como seres humanos nos gusta decidir y que otro responda. Si no, pregúntele a Adán. Pregúntele a Eva. Adán le echó la culpa a la mujer e indirectamente le echó la culpa a Dios. Cuando el Señor le preguntó: ¿y Adán, comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Sabe qué respondió Adán? Adán no dijo: sí, yo lo hice. Adán dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Le echó la culpa a la mujer. Hombre, la culpa no es de la mujer. La culpa es suya y mía, que fue que decidimos hacer lo que no teníamos que hacer. Amén. Pero cuando Dios volteó a mirar a la mujer se vio como acosada y dijo: es que la serpiente me engañó y yo comí. Y le echaron la culpa de su decisión. Eva le echó la culpa de su decisión a la serpiente. Y la serpiente se quedó así cuando Dios la miró y volteó a mirar y no vio a nadie. Y Dios comenzó por ahí. Dijo: maldita serás entre todas las bestias del campo. Y empezó ahí el Señor. Pero después volteó a mirar a Eva y Eva quedó así y le dijo: señora, también fue responsabilidad suya. Multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás tus hijos. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. La mujer era más libre antes de la caída que ahora. Y después volteó a mirar al señor Adán. Le dijo: también fue responsabilidad suya. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días de tu vida, con el sudor de tu frente. No que no tuviera que trabajar antes, tenía que trabajar antes, pero ahora le era más difícil conseguir lo del pan por una decisión que él tomó. Espinos y cardos te producirá, porque asumieron su voluntad y no la voluntad de Dios. Cada vez que un hombre asume su voluntad y no la voluntad de Dios, la tierra se vuelve dura y produce espinos y cardos. Cada vez que una mujer
decide hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, su marido se enseñorea de ella. Amén. Diga conmigo, en esta mañana yo vine a aprender acerca de la voluntad de Dios. Entonces, aunque tenemos voluntad y Dios tiene la suya, pues nos es más conveniente conocer la voluntad de Dios y someternos a ella, así no nos guste. Amén. Es como el papá con el niño. El papá sabe lo que es mejor para el niño, porque el niño está pequeño y no tiene conciencia de las cosas de la vida. Él le dice, hijo, no te subas a la reja porque te caes. Y él dice, no, yo no me caigo, que no te subas. Se subió, ¡pum!, se cayó. Porque decidió hacer su voluntad, porque su papá sabía que era lo mejor para él. Pues yo le tengo una buena noticia para usted y para mí. Nuestro Padre sabe que es lo mejor para nosotros. Así que no nos subamos a la reja y nos caigamos. Amén. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué es la voluntad de Dios? Voy a explicar un poco qué es la voluntad de Dios. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Efesios 1:11. ¿Estamos ahí? Allá, okay. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Él hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Le quiero mencionar la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser entendida? Primero, la voluntad de Dios puede ser entendida primero como una voluntad soberana. Dios tiene una voluntad soberana. Y en la voluntad soberana de Dios es una voluntad definitiva. En esa faceta de la voluntad de Dios hay que reconocer que Dios está por encima de todo lo que pasa y todas las decisiones de esta vida, de este mundo, de este planeta están sujetas a Él. Dios ordena todo lo que sucede y no hay nada fuera de su voluntad. Es soberano. Lo que yo les decía, que una persona se muera ya no es decisión de una persona, es soberanía de Dios. Que una persona venga en la tierra, por más que los padres se esfuercen, pero es voluntad de Dios, porque está dentro de la soberanía de Dios. Que nuestro corazón lata bien, está dentro de la soberanía de Dios. Nosotros no podemos decir entonces que mi corazón no lata más. No, porque eso está dentro de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Otra voluntad que podemos nosotros conocer, y es la que nosotros podemos conocer, es la voluntad revelada, también se llama la voluntad perceptiva. Y es que cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, Dios da a conocer su voluntad a la vida del hombre a través de su palabra. Dios nos da a conocer su voluntad. Dios va a conocer lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Por ejemplo, en una ocasión yo estaba leyendo el libro de Isaías, y el libro de Isaías decía, llamarás a gente que no conociste, te pondré, porque yo soy el Santo de Israel que te ha honrado. Y cuando yo estaba leyendo un libro de Isaías que data de los años muchísimos, que fue en un contexto de una nación para hablarle a un hombre específico, pues Dios decidió revelar su voluntad para con mi vida a través de ese pasaje. Ahí yo comencé a entender de que Dios me tenía un llamado diferente a lo que yo estaba pensando que era. Y hoy lo veo y me doy cuenta que así es, porque Dios da a conocer su voluntad a través de la palabra de Dios, y esa es su voluntad revelada. Dios nos permite y nos revela lo que Él quiere hacer. De por sí Él revela cosas básicas de lo que Él quiere que nosotros hagamos con sus mandamientos. Él dice, y la voluntad de Dios es que nosotros no robemos, que nosotros no le hagamos daño a nadie. La voluntad de Dios es que nosotros oremos, que ayunemos, que busquemos al Señor, que nos congreguemos. O sea, Él deja ver su voluntad, y aún propósitos más específicos Él los deja ver a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios.
Por eso es importante nosotros, antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida, antes de hacer cualquier proyección en nuestra vida, comenzar a preguntarle a su papá, a Dios, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando nosotros preguntamos eso, entonces Dios va a buscar la manera de decirnos a nosotros qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Pastor, ¿cómo lo hace? Aparece una voz del cielo que me dice: Carlos, 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 no sigas adelante. No, Dios te puede hablar a través de su palabra. Dios te puede hablar a través de sueños, visiones. Dios te puede hablar a través de palabra profética. Dios comienza a direccionar tu vida para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Amén. Mire, uno de los problemas de las consejerías es que muchas de las personas que vienen a consejería vienen con una respuesta ya de lo que van a hacer. Entonces se sientan, oramos, cuentan toda la historia y uno por dentro dice: Señor, ¿qué le digo? Dame tus palabras, Señor. Y es algo milagroso, milagroso. La consejería es algo milagroso porque a veces te cuentan unas historias que uno queda y uno dice: bueno, ¿y cómo se arregla esto? ¿Qué se debe hacer para esto? Pero viene el don de Dios para hablar las palabras de Dios y para dar una respuesta a eso. Y Dios direcciona a través de una consejería a alguien para que tome una buena decisión. El problema es que se sale de la consejería y no se hace lo que se preguntó. Se hace lo que se quería hacer. Y ahí es donde vienen los problemas. No porque el pastor tenga la razón. No se trata de eso. Se trata de que Dios tiene la razón y que cada vez que usted busca respuestas en Dios las encuentra. Amén. Y que si nosotros encontramos la respuesta de Dios, debemos hacerla. Si ya que nos atrevimos a preguntar y que Dios nos habló, entonces debemos hacer la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Amén. Entonces está la voluntad revelada, pero también existe la voluntad permisiva. La voluntad permisiva se puede entender como la voluntad de Dios después de que el hombre ha decidido algo. Como el hombre decide de acuerdo a su voluntad en muchas ocasiones, Dios tiene que generar un plan B para poder ayudar al hombre en la decisión que tomó. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Dios había pronosticado de que un muchacho, Juanito Pérez Arboleda, que no hay ninguno aquí como para que no digan, ¿sí? Pero Juanito Pérez Arboleda, Dios quería que Juanito Pérez Arboleda estudiara en la universidad a los 17 años, que se graduara a los 22, que a los 22 estuviera haciendo una maestría, que a los 27 estuviera laborando en una universidad, en una gran empresa. Ese era el plan de Dios para la vida de Juanito Pérez Arboleda. Pero Juanito Pérez Arboleda a los 15 años conoció a la niña de sus ojos, al amor de su vida, ojos verdes, cabello bonito, y quedó cautivado. Y él decidió entregarse a amarla por completo. Y le dijo: no importa si vivimos debajo de un puente, lo importante es que nos amemos. Y se voló de la casa con la chica a los 15 años de edad. Interrumpió el proyecto de Dios en la tierra. La pregunta es: ¿Dios lo va a ayudar? Sí. Pero Dios lo va a ayudar no dentro de su plan perfecto. Dios va a tener misericordia de él y lo va a ayudar dentro del plan B, dentro de la voluntad permisiva. Dios le va a proveer para que se alimente, para que no se muera de hambre, para que se vista, para que a sus hijos de ahora en adelante tengan algo. Pero no es igual la voluntad A que la voluntad B. La voluntad de A es la voluntad perfecta de Dios. Y siempre que Dios nos está diciendo algo y nos está enseñando algo y nos está estructurando algo, es porque es lo mejor de lo de Dios. Porque Dios desea lo mejor para su vida, para mi vida, para la vida de sus hijos. Dios desea lo mejor. Entonces es mejor hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Sí me hice entender con el ejemplo? ¿Me hice entender con el ejemplo? Estoy tratando de enseñar. ¿Sí me hice entender? Importante es que haya quedado claro.
Pastor, ¿y cómo sé si algo es voluntad de Dios? ¿Cómo sé si algo es voluntad de Dios? Le voy a dar algunos tips que le van a enseñar y le van a ayudar. Son cosas generales, pero que se pueden aplicar para cosas específicas. La primera de ellos, para yo poder saber si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios, es que yo tengo que renovar mi entendimiento. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice la palabra del Señor con respecto a eso. Dice 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Para que comprobéis cuál sea la buena, diga conmigo, la buena voluntad de Dios, que es agradable y es ¿qué? Perfecta. Mire, no os conforméis a este siglo. Mire, todo lo que este siglo ofrece son deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Eso es lo que este siglo ofrece para la vida de cada uno de nosotros. Entonces el Señor dice, no nos conformemos a este siglo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. No nos conformemos a ello y conformémonos, entonces renovemos nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Ahora, pastor, ¿y eso qué es? Mire, le voy a enseñar que cuando uno viene con la idea de este siglo, usted le hablan de oración y a usted la oración le produce susto, le produce pereza, a usted le dicen ayuno, peor. El ayuno, ¿cómo voy a aguantar hambre? Si le hablan de congregarse más de lo que se tiene que congregar, entonces dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque está todavía metido en nuestro pensamiento el pensamiento de este siglo. Pero cuando viene una renovación a nuestro entendimiento, la oración no es una carga, es un deleite. Cuando viene una renovación a nuestro entendimiento, el ayuno es el sacrificio que produce el poder en nuestra vida. Cuando viene la renovación de la mente, entonces yo entiendo que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Que es mejor estar en la presencia de Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque mi renovación de entendimiento me hizo ver ahora lo que verdaderamente era bueno. Amén. Entonces, escúcheme, se renueva el entendimiento. Cuando se renueva el entendimiento, yo comienzo a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero pastor, ¿por qué estoy pasando esa prueba? Pues cuando se renueva el entendimiento, tú sabes y comienzas a entender que esa prueba que se pasa, que ese momento difícil que se pasa, que ese desierto que se pasa solamente es la preparación para la tierra prometida que está preparada para usted y para mi vida. Amén. Que ese momento difícil te está preparando y te está formando para que puedas disfrutar las bendiciones del Señor. Ahí se renueva el entendimiento. Entonces, ¿cómo saber si es la voluntad de Dios? Necesito primero renovar mi entendimiento, porque si no, no lo voy a entender. Amén. A veces se hacen oraciones como obligando a Dios a hacer cosas que nosotros queremos que Dios haga. Entonces empieza la muchacha a pedirle su esposo a Dios y comienza, Señor, yo lo quiero 1,85, que pese 80 kilos, que tenga buen físico, que sea profesional, que tenga los 9 dones del Espíritu Santo, que predique, que tenga dinero, que tenga carro. Y comienza a subir a Dios esa oración. Y el Señor dice, uy, pero eso no es lo que yo quiero para usted. Lo que yo quiero es este bajito, delgadito, escúcheme, que no tiene apariencia de nada, pero que yo lo voy a transformar para mi gloria. Amén. Llegó Samuel a la casa de Isaí, el papá de David. Venía a buscar rey para Israel. Y le dijo, Isaí, vengo a ofrecer sacrificio y a buscar rey para Israel. Muéstrame a tus hijos. Y el papá fue y buscó al más alto, al más simpático, al que más tenía pinta de rey. Y lo sacó y se lo llevó. Le dijo, mira, acá está mi hijo mayor, el más simpático. Pura pinta, delgado, así. Y Samuel dijo, ahí viene el ungido de Jehová.
Ese es, qué pinta, qué elegancia, qué porte. Y dijo Dios, ese no es. Dije, ¿no es? No, no es. Entonces, ¿no tiene otro? Sí, otro. Ese tampoco es. Y le dijo al profeta, no mires su parecer ni lo alto de su estatura, porque a eso yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Pasaron a los 7. Los 7 pasaron. Y le dijo, ¿y no tiene más hijos? Dijo, ay, sí, yo tengo uno más. Él está cuidando las ovejas. Tráigalo, dijo. Cuando llegó, mono, bajito, pura pinta de Daniel el travieso. Y le dijo el Señor, ese es, dijo Samuel, ese es. Con ese vamos a salvar a Israel. Ese es, únjamelo, porque él va a ser mi rey. Y el libro de los Hechos dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, porque él hará todo lo que yo quiero. Volviendo al bajito. Ustedes traen al bajito y dice la muchacha, pero Señor, eso no fue lo que yo te pedí. Está muy chiquito. Y dice el Señor, ese es. Espere lo que le ponga la unción y todo va a cambiar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Número 2. ¿Cómo saber si algo es voluntad de Dios? Cuando todo lo que nosotros decidimos va a generar un agradecimiento luego. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Miren lo que dice la palabra del Señor. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para qué? En Cristo Jesús. Mire, Dios quiere que todas las cosas que nosotros decidamos, hagamos o hagamos por otros, todas esas cosas generen agradecimiento. Esa es la voluntad de Dios. Por eso nos encanta servir a Dios. Por eso nos encanta servir a la gente. Porque la gente termina diciendo gracias a Dios por la vida de ese líder que vino a orar por nosotros. Gracias a Dios por ese que apareció en nuestro camino a hablarnos la palabra. Gracias a Dios por ese mercado, porque no había mercado y llegó el mercado cuando no había. Gracias a Dios. Y esa gracias a Dios termina siendo lo que Dios desea, que se le dé gracias. No hay nada más bonito en la vida que el agradecimiento. No hay nada más horrible, espantoso en la vida que una persona desagradecida. No hay nada más feo que eso. Mire, yo le digo a la gente que viene a la iglesia, le digo, cuando usted venga a la iglesia, nosotros lo hacemos por amor. Le servimos por amor. Pero por favor, cuando no vaya a volver a la iglesia, por lo menos diga chao. Usted no tiene la obligación de no venir, porque usted lo trae Dios, usted está aquí porque se siente bien, porque tiene una... Pero por lo menos diga, pastor, Dios le bendiga. ¿Sí? Y que se diga gracias. ¿Sí? Cuando uno va a hacer algo, qué bonito las gracias, ¿cierto? Qué bonito cuando uno sirve a otro y por lo menos uno no está esperando, sino que se le dé gracias. ¿Sí? Qué bonito cuando el Señor le trae el correo y usted le dice, Señor, gracias. Cuando usted va a la tienda y le largan lo de la tienda, Señor, gracias. ¿Sí? Necesitamos tener una cultura de agradecimiento en nuestra vida, de dar gracias en todo a la gente y a Dios, porque esa es su voluntad. Amén. Número 3. ¿Cómo saber si la decisión que yo estoy tomando es voluntad de Dios? Cuando la decisión que yo estoy tomando, la estoy tomando para bendecir a otros. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad ¿de quién? ¿De quién? Entonces Dios le dice a todos nosotros, cuando vayamos a trabajar, no lo hagamos porque el jefe nos manda. Hagámoslo porque Dios nos está mirando en el cielo y porque estamos trabajando para servirle a otros. No sirviendo al ojo, al jefe, como queriendo agradar a los hombres, sino sirvamos a la gente de corazón. Mire, pero pastor, yo no predico, no quiere decir que prediques, pero si tú fabricas leche, empacas leche, que te quede bien empacado porque va a ser para otra persona.
Nuestras decisiones de conseguir trabajo, escúcheme lo que le voy a enseñar, no deben estar basadas en la necesidad económica que tengo. La decisión de buscar trabajo es colocarme en servicio de una sociedad que está necesitando un aporte mío. El dinero llega por lo que yo hago, pero no debe ser mi percepción el dinero, sino el servicio a los demás. Cuando nosotros decidimos para bendecir a otros, entonces estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Pastor, si yo me caso con ella, bueno, si te casas con ella y lo haces para bendecir a los demás, entonces estás haciendo la voluntad de Dios. Pastor, y si me vengo más cerca de la iglesia, sí, porque te estás haciendo la voluntad de Dios, estás buscando bendecir a otros. Pastor, y si yo recojo algo para darle algo, muy bien, eso es hacer la voluntad de Dios, porque estamos pensando en bendecir a otros. Esa es la voluntad de Dios, amén. Que podamos nosotros bendecir a otros. Todas nuestras decisiones deben estar enmarcadas pensando en qué beneficio le vamos a dar a los demás, amén. Número 4. Y ya pasó el reloj. Gloria a Dios por Andrés, ¿no? Y no, yo me siento mucho. 4. ¿Cómo sé si lo que yo estoy decidiendo es voluntad de Dios? Cuando me acerca más a Dios. Cuando me acerca más a Dios. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Ya? Bueno, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mire, todas las decisiones que nosotros debemos tomar, las pequeñas y las grandes, nos tienen que acercar a Dios. Si la decisión que yo estoy tomando me está alejando de Dios, no es voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere, porque Dios siempre nos quiere tener cerca. Mire, la Biblia dice algo muy bonito. La Biblia dice, callará de amor. Hay ocasiones en las que Dios no nos da respuesta, que Dios no nos dice nada, pero ¿sabe por qué Él lo hace? Para que nosotros estemos cerca de Él. A veces las cosas se demoran en solucionarse. El problema es que si se solucionan rápido, nosotros ya no vamos a orar como orábamos, nosotros no vamos a buscar a Dios como lo buscábamos. Entonces Dios a veces, no siempre, se toma el derecho de quedarse callado, de no hacer nada, de cruzar los brazos. Porque si llega a hacer algo, tú inmediatamente sales corriendo y no vuelves. No vuelves a la misma oración, no vuelves al mismo ayuno, no vuelves a la misma lectura de la palabra del Señor. Callará de amor, porque Dios nos quiere tener cerca de Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él. Por eso cada decisión que usted y yo tomemos debe ser una decisión que nos acerque a Dios. Pastores que me ofrecieron un trabajo, y trabajo es trabajo, y el trabajo es estar 6 meses metido en una plataforma marina, ya voy a ganarme 30 millones de pesos. Muy bonito. La pregunta es, ¿qué tanta te acerca a Dios esa decisión? ¿O qué tanto te aleja de Dios? Pero pastor, voy a ganar dinero. El dinero no lo es todo. El dinero es importante para la gestión de vida que hacemos, pero el dinero no es el fin. Te vas por allá, no puedes disfrutar tu familia, no puedes disfrutar a Dios. ¿Cómo va a ser eso voluntad de Dios? Amén. Las decisiones no deben ir marcadas en las necesidades que nosotros tenemos. Nuestras decisiones deben estar marcadas en la voluntad de Dios y en acercarnos más a Él. Amén. Cierro con esto. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10, 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué?
Porque os es necesaria la paciencia. Diga conmigo, es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de quién, obtengáis qué. Porque aún un poquito, diga conmigo, un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Un poquito, dice el Señor, un poquito. Pero es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia haciendo la voluntad de Dios. Venimos a la vigilia, al ayuno de 40 días, de 21, vigilia en la noche, culto de la mañana, culto de sanidad y milagros, una cosa, otra cosa. Y uno quisiera que lo que uno está haciendo en el momento las cosas se dieran. Pero dice la Escritura, es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia haciendo la voluntad de Dios. Es necesaria la paciencia para que la promesa de Dios venga a nuestra vida. Yo no sé cuántas veces hayas ofrendado, no sé cuántas veces hayas sido obediente, te hayas esforzado por hacer la voluntad de Dios. No sé cuántas. Lo único que yo sé es que con la paciencia, haciendo la voluntad de Dios, se alcanzan las promesas. Algún día pasará, en algún momento vendrá. En el día menos pensado, Dios se aparecerá y cumplirá lo que Él quiere hacer en tu vida, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Un poquito, dice la Escritura. El que ha de venir, vendrá. Yo no sé cuánto llevas esperando eso, pero un poquito es un mensaje y una palabra para ti. Solo un poquito nada más. Que el que ha de venir, vendrá, porque esa es su voluntad para ti en esa mañana. Que la promesa de Dios se haga material en tu vida. Lo mejor que podemos vivir es la voluntad de Dios con paciencia. Y podemos terminar diciendo lo que decía el rey David: tu voluntad me ha agradado, Señor. No hay nada mejor que hacer tu voluntad. En el día de la agonía, Jesús dijo, Señor, le dijo a su papá, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, porque es muy difícil. Ese lo agrego yo. Pero la Biblia dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hay cosas difíciles en la vida. Hay cosas en las que uno quisiera salir corriendo ya. El Señor Jesús lo vivió. El Señor quiso salir corriendo de la cruz, de lo que venía por delante. Eran cosas difíciles y Él quiso y Él pudo haber salido corriendo. Nadie lo estaba obligando. Pero Él preguntó, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y el cielo le contestó, no es posible, porque tú vas a ser el Salvador del mundo, porque hay un plan grande con tu vida, porque tú te vas a humillar y yo te voy a exaltar hasta lo sumo. Porque no es posible, te dice el Señor, que eso pase ahora, pero cuando vaya a pasar, entonces yo te voy a levantar y te voy a colocar en un lugar alto para que la gloria y la honra le pertenezcan a Dios y para que haya victoria en tu vida hoy y siempre. Póngase de pie, amén. Colóquese de pie, amén.